de esta convención municipal para ratificar a nuestros candidatos, sería muy importante para este movimiento el que se tome clara conciencia de que en Nochistlán hoy está iniciando un movimiento que tendrá que conducirnos a implantar la verdadera democracia en este municipio y con ello contribuir a implantar la democracia en nuestro país. Cuando se habla en general de democracia, uno no se diferencia de otros políticos pertenecientes a otros partidos que también hablan de democracia, y por ello es necesario decir algunas palabras sobre el contenido de ese concepto tan importante que es la democracia. En Grecia, cuando ese pueblo ejemplar de la humanidad inventó la democracia, era un pueblo pequeño cuyos hombres libres, porque había esclavos, se reunían en el ágora, en un lugar previamente señalado, y allí discutían los asuntos de la ciudad, los asuntos de la polis. Los asuntos de la ciudad, los asuntos del pueblo, se discutían, la gente daba sus opiniones y tomaban sus decisiones. Así nació la política. La política como la actividad que hacen los seres humanos para tratar los asuntos comunes y para tomar las decisiones sobre los asuntos comunes y para nombrar a los responsables de conducir la sociedad para resolver los asuntos comunes. Eso es la política, muy ligada a la democracia. En México, desafortunadamente, la palabra política dice muy poco al pueblo de positivo, porque en general la política es vista por una buena parte del pueblo mexicano como una actitud, como una actividad indigna, a veces hasta sucia. Porque desafortunadamente quienes han desarrollado la actividad política en México la han utilizado no para atender los asuntos comunes principalmente, no para organizar la discusión de la sociedad y tomar las decisiones sobre los problemas de todos. La política en México, hecha por los políticos profesionales del PRI, porque pues hay mucha gente que entró al PRI porque no había otra manera de participar en la política, pero nunca tomando decisiones. En este país, un pequeño grupo se apropió de la política. Ellos empezaron a discutir y a tomar decisiones al margen de la población mexicana y en general no para resolver los asuntos de todos, sino para resolver sus asuntos privados. Por ello, grandes decisiones, trascendentales decisiones que han afectado la vida de los mexicanos no han sido puestos a consideración de la sociedad, del pueblo. Así, entre Echeverría y López Portillo endeudaron al país de un modo terrible y pusieron a nuestro país en una situación mayor de dependencia ante los extranjeros. A nadie nunca le pidieron permiso para pedir tantos miles de millones de dólares
han tomado también los asuntos de todos como si fueran asuntos privados y nos han impuesto una política que no ha resuelto el asunto de la deuda. Hoy todavía México ya llegó a 104,000 millones de dólares de deuda, igual que cuando estábamos saliendo del gobierno de López Portillo. Nos impusieron que los campesinos, que los obreros, que los empleados ganáramos muy poco, porque esa era una condición para resolver el problema de la deuda. Pero no nos preguntaron nunca si ese era el mejor camino para resolver la crisis económica. Decidieron vender las empresas públicas más rentables para obtener dinero, según eso, para pagar la deuda, pero lo que han hecho es vender esas empresas para andar comprando votos en los estados donde sienten que hay dificultades políticas. Así con el ahorro, porque no es otra cosa lo que eran Teléfonos de México, o la minera de Cananea Sonora, o la compañía minera de Real de Ángeles aquí en Zacatecas. Todo el dinero que esas empresas valen es ahorro de los mexicanos, de cada uno de los hombres y las mujeres que están aquí presentes, de los niños y de los ancianos. Durante toda la historia moderna de México, desde la Revolución hasta ahora, el pueblo de México había ido construyendo una economía en donde participaba el sector privado y el sector público, y las empresas del sector público eran propiedad de todos los mexicanos. Este gobierno, sin preguntarnos a nadie, las vendió, y el dinero que ha recibido de la venta de todas esas empresas lo han puesto a disposición del PRI para mantenerse en el gobierno. Eso no es atender los asuntos de la nación de manera democrática. En otros países han puesto en marcha políticas o medidas similares o a veces distintas, pero se consulta a la gente. Para ello ya hay medios de comunicación. Era muy fácil a través de la televisión preguntarle a la gente, decirle queremos hacer esto, ¿tú qué opinas? Y poner en la televisión y en el radio y en los periódicos a todos los partidos y a todos los políticos más importantes a expresar sus opiniones y luego que la gente decidiera. No se ha hecho así. El camino que escogió el pequeño grupo que gobierna México, ese camino ha perjudicado a la mayoría de los mexicanos, que vivimos cada vez más mal, pero lo peor de todo es que ha puesto en peligro la soberanía y la independencia de México. Una soberanía y una independencia por la cual luchó Miguel Hidalgo y Morelos. Una independencia por la cual lucharon los revolucionarios Villa Zapata y otros grandes mexicanos, que nos entregaron un país de los mexicanos, con el petróleo nuestro, con las minas nuestras, con los ferrocarriles de los mexicanos. Este pequeño grupo que nos gobierna hoy está entregando la nación a los extranjeros y a los pequeños grupos de capitalistas asociados con ellos. Ante todo esto, al pueblo mexicano no le queda otra más que hacer política, en el sentido que nacían los griegos, en el sentido de reunirse en las ágoras de hoy, que son este tipo de recintos, las plazas públicas, sentarse a discutir los asuntos de todos y tomar en sus manos los asuntos de todos. Tal vez hoy no, la conclusión no va a ser salir como Miguel Hidalgo a llamar al pueblo a tomar las armas, o como Francisco I. Madero a publicar un manifiesto en los periódicos, el Plan de San Luis, en donde llamaba al pueblo mexicano a que el 20 de noviembre de 1910 todos se levantaran en armas para echar
revolución no es esa, porque el pueblo mexicano, igual que muchos pueblos del mundo, ya está aprendiendo que los cambios más importantes se generan por la vía pacífica y usando un arma que hoy tienen los ciudadanos del mundo y que es el voto. Esa arma, el voto, sustituye al 30-30 de los revolucionarios de 1910. Pero en México los priistas nos han despojado de esa arma. El voto no se ha sabido utilizar en México porque no nos han dejado. El PRI ha hecho uno de los daños mayores, más profundo y más grave que el haber endeudado a México. Este daño más grave es el haber hecho que la gente venda su voto, que la gente no sepa que con el voto está poniendo toda su dignidad como ser humano en una decisión que a todos nos compete. Cuando el priista llega a una comunidad empobrecida por su propia política y le dice a los campesinos: aquí está, yo te traigo un camión de cemento para que pongas una cancha de básquetbol, pero votas por nosotros. O cuando llega a una comunidad campesina o a un grupo equidal y se les dice: te voy a canalizar los créditos, pero votas por nosotros. Ahí le están haciendo el daño más grande a la nación, porque están volviendo indignos a los ciudadanos. Le están quitando incluso el carácter de ciudadano. Esa palabra que se hizo mundialmente famosa en la Revolución Francesa. En Francia había el rey y gobernaba la corte, había una monarquía. La Revolución Francesa fue para que el pueblo decidiera, y ahí se empezaron a decir todos los ciudadanos que estaban contra la monarquía, entre ellos empezaron a llamar ciudadano. Ciudadano es el hombre que ejerce su libertad, que piensa con su cabeza, que no deja que nadie se le imponga y con su voto decide. Ese es el ciudadano. No hay ciudadanos a donde hay un hombre con un montón de dinero en la mano, sea este dinero propio o del gobierno, y que entonces le dice a un grupo y a otro: votas y aquí está este dinero, no votas, no está este dinero. Ahí no hay ciudadanos, señoras y señores, compañeros. Ahí hay súbditos, súbditos no del rey, sino del dinero, de los poderosos. Ahí no hay ciudadanos, ahí hay seres humanos degradados, no iguales que los animales, pero no son ciudadanos. Entonces, para hacer que los problemas de México, que los problemas de Zacatecas, que los problemas de Nochistlán se resuelvan conforme a la voluntad del pueblo, solo se podrá hacer, solo se podrá lograr cuando la gente entienda el valor de su voto. Esa es la revolución democrática que propone el PRD y que necesita el pueblo mexicano. Porque no obstante, en la revolución se decía sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, eso quiere decir que el voto cuente, que sea el voto el que diga por el ciudadano lo que éste piensa, qué alternativa escoge. Entonces, compañeros, ante décadas, decenas de años en donde el voto no ha contado, en
en donde en unas épocas desde México decidían, en otras épocas don Leobardo Reynoso decidía, y hoy decide el santo dedo de los amigos de Salinas de Gortari. Él puso con su dedo a Romo y ahora Romo decide quién es el candidato del PRI en todos lados, esperando que la gente, ganaderos, campesinos, comerciantes, jóvenes, todos vayan al PRI, porque esa es la costumbre. Y porque es el señor que tiene la bolsa de dinero con nuestros impuestos, que tiene la bolsa de dinero y dice, me apoyas y hay dinero, no me apoyas y tal vez no haya dinero. No nos lo dicen a veces tan descarnadamente, pero la actitud es esa. Y el pueblo mexicano lo sabe. Y como lo sabe, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es levantar a esos seres humanos que no han llegado a ser ciudadanos para decirles, sé libre, asume tu condición de ciudadano y decide por ti mismo. Piensa con tu cabeza. Está el candidato del PRI, el que finalmente escojan, y está el candidato de nosotros, el profesor José Valdés. Escoge. Ahí está. Sé libre, no te dejes de comprar, por más que te oferten el cielo y las estrellas. Usa tu cabeza. Esa es la revolución democrática. Porque México será otro cuando seamos un pueblo de ciudadanos, de hombres libres, que participan en la política con el interés de servir a la sociedad, que participan en la política con el interés de dar su opinión para convencer a otros, pero también de escuchar las opiniones de los otros y convencerse si los otros tienen la razón. Una política democrática para ser ciudadanos significa que las autoridades le digan a la población, tenemos tanto dinero de presupuesto. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha gastado este presidente municipal en sus 3 años y 8 meses? ¿Cuánta gente sabe eso? ¿Cuánta gente participó en decidir en qué se tenía que gastar? Si se hace un camino primero, o si se hace una escuela lo otro, o si se gasta en una fiesta, o si se compran 2 carros o camionetas, o si se gasta el dinero en pintar las paredes de letreros a favor del PRI. ¿Quién decide todo eso? Dicen los priistas, para eso son los gobernantes, para decidir. Sí, pero también el pueblo puede participar, y más ahora que hay, insisto, muchos medios de comunicación, y más en los municipios, porque en el municipio la vida política, esto es, las necesidades de resolver entre todos los asuntos públicos, es más fácil. Es muy difícil reunir los mexicanos para decidir las cosas de la nación. Somos 80 y tantos millones de habitantes, no se puede reunirlos a todos lados, a todos en un solo lado, pero sí se puede por la televisión y con el voto decidir. Pero aquí en un municipio como este, es claro que sí se puede hacer reuniones de cabildo abiertas, donde vengan los representantes de las comunidades, de los pueblos, que participe la gente de la cabecera y entre todos decidir qué se va a hacer cada año con el dinero que va a llegar. Eso es una cuestión fundamental. Y es también democrático que al término de cada año, después de que entre todos hicieron los planes, pues hay que hacer un balance. ¿Qué de lo que se hizo, de lo que se planeó, se hizo? ¿Por qué no se pudo hacer algunas cosas de las que se habían planeado? ¿Cuánto rindió el dinero? Todo eso se puede hacer con relativa facilidad, y eso es impulsar el camino de la conformación de un pueblo de ciudadanos, porque la ciudadanía se va adquiriendo, compañeros, en la práctica.
con la apertura de las puertas de la política a los que han sido excluidos de la política. Tenemos que lograr, pues, nosotros, este núcleo que hoy se reúne y todos los que vayan sumándose, tenemos que lograr abrir las puertas de la política para que los hombres y mujeres de Nochistlán participen en la solución de sus problemas y adquieran la categoría de ciudadanos libres. Gracias.